Buenos días, hermanos. A mí y a mi familia nos congratula mucho. Estuvimos aquí hace algunos meses y me congratula ver cómo se ha expandido la obra del Señor, ver que su congregación está más amplia. En primer lugar, me gustaría agradecerle a los ancianos de la iglesia por la invitación para poder servirle a nuestro Señor Jesucristo una vez más, también de congraciarnos, de volver a ver a nuestros queridos hermanos. Algunos ya nos conocen y la verdad que a nosotros nos congratula mucho ver nuestros hermanos de la iglesia de Visa. A quienes no me conocen, venimos de Mallorca, de la iglesia del Arenal, y siempre hay esa fraternidad entre las dos iglesias, y la verdad que es muy complaciente volver a vernos con nuestros hermanos. Antes de empezar la predicación, me gustaría orar, por favor, por la palabra. Te agradezco una vez más, Padre, en esta mañana, en primer lugar, que utilices, Señor, como instrumento tuyo. Te ruego de todo corazón que me des don de palabra para transmitir lo que has puesto en mi corazón, para poder interpretar, Señor, tu palabra, ser fiel a lo que nos dice tu palabra, que no se anteponga, Señor, ningún juicio ni sabiduría propia, sino que sea todo tuyo, Señor, y todo para darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Amén. Amén. Muchas gracias también por la oración del hermano Johnny, siempre es de bendición las oraciones. Como él muy bien lo explicó, la predicación del día de hoy se centrará, si me pudieran acompañar por favor, en Mateo 11, del versículo 28 al versículo 30, por favor. Y la lectura del día de hoy nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Amén. En estos tres versículos vemos que hay dos palabras que se repiten y destacan, las cuales es yugo, que todos sabemos que significa carga, y la cual es descanso. ¿A quién va dirigida esta invitación, hermanos, en la época? Porque nuestro Señor Jesucristo les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la época, esta invitación que hacía nuestro Señor Jesucristo era el pueblo de Dios. Pero ni bien terminaba de hacer esta invitación nuestro Señor Jesucristo, y en los siguientes versículos, Él iba con sus discípulos. En el versículo 12, en el siguiente capítulo, Él iba con sus discípulos atravesando un sembrado, y sintieron hambre, y arrancaron espigas para mitigar su hambre en el día de reposo. ¿Qué ocurrió? Lo primero que pasó es que los fariseos lo acusaron de que no estaban haciendo, de que no era lícito en el día de reposo arrancar las espigas. Estaban acusando a un Dios y a sus discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo, que su sabiduría es infinita, les recordó que qué pasó cuando David y sus hombres
entraron a la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición. ¿Acaso no era lícito eso tampoco? ¿O qué pasó cuando los sacerdotes de aquella época profanaban el día de reposo en el templo? ¿Eran sin culpa? ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego, justamente, en los siguientes versículos, Él fue allí donde se concentraban los fariseos, a la sinagoga. Y justamente pasaba un hombre de mano seca, con su mano seca, con su cuerpo torturado. Y ellos le preguntaron, no con el afán de aprender, sino maquinando, ¿es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Nuestro Señor una vez más, con su sabiduría infinita, le dice, si a uno de ustedes su oveja les cae en un hoyo, no extienden su mano y la levantan y la sacan de allí en el día de reposo. ¿Qué vale más? ¿Una oveja o la vida de un hombre? El Señor los sanó y salidos de allí los fariseos tuvieron consejo para destruirle. Los fariseos, hermanos, habían transformado el día de reposo, de descanso, en una carga. Lo que Dios había otorgado como descanso, ellos lo habían transformado como carga. Que el pueblo siga sufriendo de hambre o de un cuerpo atormentado, obviando y negando lo que el Señor había dicho en versículos anteriores, misericordia quiero y no sacrificio. Y lo que nuestro Señor nos indica en su palabra también, que está por encima de todo, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mucho más adelante, en Mateo 23, 4, 6, nos dice el Señor, refiriéndose a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, para ensanchar sus filacterias y extender los flecos de su manto. Las filacterias eran pequeñas cajitas o envolturas de piel que contenían o guardaban pasajes del Pentateuco, que durante los rezos los judíos llevaban sujetos una en el brazo izquierdo y otra en la frente. Y en el 6 nos dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invitaba nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cómo los fariseos, en los versículos que antes había leído, se escandalizaron cuando el Señor les dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Que uno mayor que el templo se encontraba en ese momento. Y en vez de alegrarse de júbilo y misericordia y la sanación de un hombre que tenía la mano seca, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermanos, el propósito del Sabbat, el día de descanso, lo habían convertido en una carga muy pesada. Por eso nuestro Señor Jesucristo invitaba al pueblo de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Porque los fariseos y los intérpretes de la ley, hermanos, todas las bendiciones y descanso que les había dado Dios, los transformaban en una carga para el pueblo de Dios. Los judíos o los fariseos no entendieron que el descanso que ofrecía el Señor no solamente era del cuerpo, sino de un descanso mucho más imprescindible, el del alma. En el versículo 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque no hay medicina, hermanos, ni nada en este mundo que consuele y sane un alma abatida y cansada del camino cristiano. Normalmente, a todos nos pasa que cuando llegamos de nuestra rutina diaria, alguna vez hemos hecho o hemos tenido un trabajo que sea de obra. Alguna vez nos habrá tocado a los hombres, a las mujeres en los hoteles, algunos de nosotros, un día tedioso de trabajo, muy tedioso. Lo primero que hacemos al llegar a nuestros hogares es ducharnos y descansar. Luego de una vez que hemos descansado, y lo más precioso es descansar para nuestro cuerpo, inclusive es aconsejable, nos levantamos y nos sentimos renovados, los que hemos experimentado eso. Ahora ya con un nuevo ánimo de poder seguir trabajando al día siguiente. Si no descansamos, imagínense cómo estaríamos al día siguiente. Y el descanso es lo mejor cuando tenemos un día así. Pero cuando nuestra alma está abatida y cansada, sin esperanza, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Alguna vez te has sentido así? Experimentando la soledad en las noches, no puedes ni dormir por las inclemencias de este mundo. ¿Alguna vez no te has sentido así, hermano? Si no así, bienaventurado seas. Yo sí me he sentido así, abatido, con el alma cansada. Pero también, hermanos, he sentido con la gracia del Señor ese descanso, incomparable al descanso de nuestro cuerpo, el descanso del alma. Cuando acudes a los brazos del Señor, es verdad, podemos venir aquí a las reuniones de la iglesia, aprender de Él, pero ¿alguna vez has estado en el regazo del Señor, directamente a Él? Tenemos que conocer al Señor por medio de su palabra, de su voluntad. Pero ¿alguna vez has sentido el descanso en el Señor, hermanos? Es indescifrable. Es incomparable con el descanso del cuerpo. Y a eso es lo que te invita el Señor en esta mañana, hermanos. Amigos y amigas que nos invitan en esta mañana. Si tú te has sentido turbado, cansado de esta vida, el Señor te invita a esto, a descansar en Él, hermanos. Es lo mejor que puedes experimentar en esta vida. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 42, no importa que vayan, hermanos, en el 1, 2 y 5, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén, hermanos. Amén. Vuelvo y repito, ¿cuántas veces nos hemos sentido abatidos y turbados, hermanos? Pues en esta mañana el Señor nos invita a descansar en Él. Muchas veces nos preguntamos por qué este mundo es así.
Inclusive esperamos que el Señor castigue o influya en nuestro entorno, los cuales nos hemos sentido atacados u ofendidos en la vida diaria, para que sean denunciadas sus injusticias y errores y sean reconocidas nuestras virtudes y santidad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice nuevamente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Antes de que el Señor se revele en mi corazón, me gustaba leer la palabra de Dios. Y claro, yo decía, a ver, tengo una invitación de mi Señor, me dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero en esa invitación que Él me realiza, me dice: llevad mi yugo. Como todos sabemos, el yugo es una carga. ¿Cómo es eso que me invita a mí a descansar en Él, pero me da otra carga? No lo entendía. Decía, me quita una carga, me quiere quitar una carga, pero me da otra carga. ¿Qué me quiere decir el Señor en su palabra? El yugo, como sabemos, hermanos, su cruz, la carga que Él nos da, en este mundo es una herramienta de trabajo utilizada por dos bueyes para arar la tierra. El yugo, su carga que nos brinda, no la llevaremos solo nosotros, sino juntamente con Él. Porque separados de Él no podemos hacer nada, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién va dirigida esta invitación en esta mañana, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan el día de hoy? Muchas veces menospreciamos o no le damos el valor suficiente, y nuestro orgullo nos hace pensar que no necesitamos esa invitación de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros nos valemos por nosotros mismos, por nuestra propia sabiduría, por nuestras propias fuerzas. Y nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría divina, es consciente de nuestra fragilidad, hermanos, nuestras debilidades, de nuestro orgullo, de nuestro egocentrismo y el ansia de nuestra propia gloria y reconocimiento, de que queremos tener el control de todo, de que somos esclavos de las apariencias, de la aceptación de este mundo, lo que provoca un alma abatida de nuestro cansancio, de falta de reconocimiento, de no ser valorado, de no trabajar y ver fruto, de nuestra santidad, entre comillas, de nuestra sabiduría en la palabra de Dios, de que no somos prosperados como el que es pecador perdido en este mundo. Somos así, hermanos. Muchas veces, algunas veces, cada cual sabe lo que tiene en su corazón. Permítanme en esta mañana hacerles una pregunta. ¿Somos orgullosos? Somos orgullosos, hermanos. Muchas veces nuestro propio orgullo no nos deja ver lo orgullosos que en realidad somos. Yo el primero, para vergüenza mía. El orgullo muchas veces nos impide ver nuestro propio orgullo. Todos somos por naturaleza carnal orgullosos. Nos cuesta desnudarnos espiritualmente y confesar nuestras verdaderas debilidades, de que somos pecadores, hermanos, pero pecadores arrepentidos. Muchas veces en las iglesias, antes de las reuniones, nos saludamos, ese gusto, de vernos, los hermanos en la fe. Y lo primero que nos preguntamos es: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Pero debemos también plantearnos, cuando contestamos, cuando nos preguntan cómo nos encontramos, bien, porque venimos aquí a darle la gloria al Señor Jesucristo, pero cómo hemos estado en el trayecto de la semana, hermanos. No en el local, cuando le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando
nuestras familias, con nuestras parejas, que a veces tenemos discrepancias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro entorno, porque la vida del cristiano no se limita aquí en el local a darle la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, sino también allí afuera. No olvidemos que somos la luz y la sal de este mundo, hermanos. No olvidemos que somos sus embajadores, somos su pueblo. De que los que no le conocen, no le ven, pero sí ven a su pueblo. Y que nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, en este medio de este mundo, entre la gente que no les conoce. Bien estamos, cuando nos preguntan nuestros hermanos, estamos muy bien. Pero en el transcurso de esa semana, hermanos, en algún momento no hemos sido prepotentes, nos hemos llenado de ira, hemos pensado y juzgado de mala manera, no hemos sido misericordiosos, no hemos pedido perdón por pensar y muchas veces juzgar mal. Porque solamente con el pensamiento y juzgar mal de nuestro prójimo ya estamos pecando, lo sabemos, ¿no? No hace falta pecar en nuestras acciones, también en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto durante la semana, hermanos? Y pedir oración por nosotros. Muchas veces no hemos, en Sudamérica, no sé, aquí en España, más peca el que pierde que el que roba. Mi hermana de Ecuador lo ha de haber escuchado eso. Y pasa así, más pierde más peca el que pierde que el que roba. Y pasa así, porque el que roba solo te puede robar a ti y hace mal a una persona. Pero el que pierde enseguida piensa hacer sus conjeturas dentro de nuestra sabiduría divina. Habrá sido este, pero para mí que fue este. Y pecamos y caemos, hermanos. Y nos cuesta descubrir por nuestro propio orgullo nuestras debilidades y nuestros pecados. En esa semana posiblemente no hemos sido insensibles con nuestros hermanos, que con nuestro prójimo. En serio, autoexaminémonos, hermanos. En toda la semana, ¿cuántas veces nuestro orgullo nos ha hecho caer en pecado? ¿Por qué siempre que se habla de un pecado específico no nos identificamos con él, sino que nos fijamos siempre en el que tenemos al lado? Pero cuando hablan de nuestras virtudes o dones, somos los mejores. Ensanchamos nuestras filacterias, como los fariseos, hermanos. Somos dejados llevarnos por nuestro egocentrismo, por el ansia de nuestra propia gloria. ¿Has pensado y priorizado en las tribulaciones de los hermanos antes que las tuyas propias? Somos así, hermanos. Somos así. Tenemos que aprender a descubrir nuestros pecados, a no ser tan orgullosos. ¿A quién de nosotros, hermanos en la fe, nos gusta o nos complace más que nos exhorten a que exalten nuestros dones y virtudes? Seamos sinceros con nosotros mismos, porque podemos nosotros aquí entre nosotros, no, pero ¿a quién nos gusta que nos exhorten, que nos diga, mira, lo que estás haciendo creo que no está bien, lo puedes hacer de esta manera? O mira de no caer en pecado, o mira que no nos gusta, hermanos, seamos sinceros. Pero cómo nos llenamos de vanagloria cuando nos dicen, con el debido respeto, no es así, qué bien tocas el piano, qué bien. Eso nos encanta. En nuestra carne pecaminosa y nuestro orgullo nos llena eso de vanagloria.
A nadie nos gusta que nos exhorten, seamos sinceros. Pero cuán necesaria es la exhortación, hermanos, para nuestro caminar cristiano, para nuestra renovación diaria. Cuán necesaria. ¿Qué es más necesario? ¿Que nos exhorten o que nos exalten? Que nos exhorten. Si no, ¿cómo nos vamos a renovar? Sumidos en nuestra perfección, no nos vamos a renovar nunca, hermanos. Siempre tenemos que ser exhortados por su palabra, por nuestros ancianos e inclusive por nuestros hermanos en la fe. Es más necesario que nos exhorten a que nos exalten, hermanos. Nuestro hermano Pablo lo acabó de decir. El cambio de Pedro, lleno de orgullo y lleno de su propia capacidad. No, Señor, jamás esto ocurra, jamás permitiré, daré mi vida por ti. 3 veces lo negó. Hasta que no hubo esa renovación, hermano. No hubo esa renovación, pues a nosotros, en nuestra vida cristiana, es necesario eso. Es muy fácil, hermanos, deslizarnos en nuestra apariencia y la aceptación de este mundo. Vestirnos para impresionar a esta sociedad con nuestra vestimenta. Para que el mundo te vea bien, o nos vestimos de la armadura de Dios, como dice su palabra. ¿Qué es lo que más necesitamos nuestros seres hermanos? Esa es una de nuestras grandes luchas, la apariencia, Señor. Nadie quiere tener una imagen con debilidades, ni que se lo identifique con el pecado. Cuando el Señor justamente vino por los pecadores de este mundo a llamarlos al arrepentimiento, y no vino por justos, los cuales son justos para encajar en medio de esta sociedad, de este mundo. Mansos, hermanos, ¿somos mansos? Nos hemos preguntado, o nos preguntémonos en esta mañana, ¿somos mansos en realidad? Cuando vamos en el coche, cuando se nos atraviesa alguien, y muchas veces hasta nos hace, una peineta, cuando agreden a nuestros seres queridos, cuando alguien te acusa injustamente o te difama, cuando se burlan de ti, cuando te faltan el respeto, cuando nos insultan, nos olvidamos muy pronto de lo que significa ser misericordioso y de la palabra y voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con mansedumbre, hermanos? ¿Con misericordia? Nos olvidamos muy pronto, hermanos y hermanas, en esta mañana, que nuestro Señor Jesucristo vendrá algún día y estamos a la espera y anunciamos su muerte hasta que Él venga. Nos olvidamos muy pronto que a las pobres personas tenemos que tener misericordia y sensibilidad cuando nos ofenden, cuando no conocen ni se les ha revelado el Señor en su corazón, porque sabemos lo que les espera. Y a eso estamos llamados, a tener misericordia. Es verdad, no puedo ser hipócrita y decir la reacción de la carne, de nuestra carne, cuando alguien nos ofende o atravesamos por una circunstancia así. No puedo ser hipócrita, pero esa es la reacción de nuestra carne. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos llama a ser misericordiosos y a saber perdonar, a tener fe en sus promesas, a su venida, hermanos, porque sabemos lo que habrá cuando Él venga por segunda vez. Habrá juicio, hermanos, y sabemos lo que le espera a la pobre gente que no se les ha revelado en su corazón. Por eso nuestro Señor nos pide que vayamos allí afuera, hermanos, y demos un testimonio de fe, que proclamemos el Evangelio, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor nos ha librado. Hay una cosa muy importante, hermanos, en el caminar cristiano, que nos dice en 1 de Pedro 2, 11 y 12,
Amados, se lo dice Pedro a los hermanos de Asia Menor. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, de las cargas, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre el mundo, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas vuestras obras. Vuelvo y repito, hermanos, no nos gusta cuando murmuran de nosotros, a pesar de nuestras buenas obras, a pesar de que cumplimos con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y aún así, hermanos, nos critican como de malhechores. Ayer con nuestro hermano José Luis lo comentábamos. ¿Qué es lo primero que ven nuestro entorno? No ven que vamos con unas buenas intenciones, con una buena obra. No, lo primero que ven son tus fallas, lo primero que ven. Y si vas de buena voluntad, la sociedad de este mundo ya no se fía de nada. Lo primero que dicen, algo quiere, ¿o no? Es lo primero que dicen. No ven con las buenas intenciones que vamos. Lo primero que dicen o piensan ellos que vamos por sacar provecho de algo, con un interés creado. Y nos tienen como de malhechores. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos invita, y les dice Pedro a los hermanos de Asia Menor, vuelvo y lo repito, hermanos, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, a no desfallecer, hermanos, como peregrinos en medio de este mundo. Sabemos lo que es un peregrino, ¿no? Un peregrino está de paso, lo que somos nosotros en medio de este mundo. Muchas veces vivimos como que vamos a vivir eternamente aquí. Y no es así. Nos llegará nuestro día en que el Señor nos recoja, hermanos. Y atamos cargas pesadas a nosotros. El peregrino, cuando va a su objetivo, ¿qué lleva? Una mochila nada más. Nada más. Y lleva lo justo y necesario en su mochila. No lleva nada más, hermanos. Lo justo y necesario. No vemos que lleva muchas cosas que a veces queremos llevar cuando viajamos. Lleva lo justo y necesario. Y eso es que te invita nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Eso es lo que le dice Pedro a los hermanos de Asia Menor. Despójate de tu carga, hermano, del orgullo, del rencor, de la ira en nuestro caminar cristiano, como peregrinos en medio de este mundo, hermanos. Muchas veces nos cargamos, nuestro orgullo, nuestro rencor, nos cargamos de cargas pesadas que no permiten que nosotros caminemos bajo la senda de nuestro Señor Jesucristo y nos apartamos, hermanos, y nos cansamos y nos agobiamos. Saber, hermanos, que la invitación es para todos nosotros, como peregrinos de este mundo, despojarnos de nuestras propias cargas y llevar una mochila justo lo necesario, que es lo que nos invita en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Filipenses, hermanos, si me podrían acompañar. Filipenses 2, del 3 al 5. Nuestro Señor Jesucristo nos había dicho en el versículo 29 que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Somos mansos y humildes de corazón, hermanos? ¿Sabemos
lo que es ser humilde de corazón? Pues el versículo Filipenses, en la palabra en Filipenses 2, hermanos, Pablo a la iglesia de Filipos nos describe claramente cómo debemos de ser humildes. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Somos humildes? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Somos humildes, hermanos? Solamente el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Podemos decir que sí, pero el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones, hermanos. Estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros. Estimamos, no dice solamente dentro de la iglesia, sino con nuestro prójimo. ¿Estimas tú? Cada uno estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿En realidad vivimos así? Preguntémonos en esta mañana, hermanos y hermanas, y amigos y amigas que nos invitan en esta mañana. Hay otra pregunta que es mucho más profunda, porque podemos decir, sí, yo lo considero que es superior a él, superior él a mí, o nos podemos preocupar más por las tribulaciones de los hermanos que por nuestras propias tribulaciones. Podemos hacerlo eso. La pregunta es, ¿nos deleitamos en ello? ¿Nos gozamos en ello? ¿Te gozas en ello? Porque si no es puro legalismo, ¿eh? Te gozas y te deleitas, hermano, viviendo de aquella manera bajo la voluntad de Dios. Pregúntate eso en esta mañana, hermano y hermana, amigo y amiga. Allí está la diferencia en ser humildes con amor y ser legalistas. ¿Priorizamos los problemas de los hermanos antes que los nuestros propios? Lo que hacemos con nuestros hermanos en la fe, que debería existir en amor fraternal, si no lo hacemos con ellos, ¿qué con el prójimo? No he venido aquí a acusar a nadie, hermanos. ¿Cómo podemos lograr esto que nos indica Pablo? ¿Somos humildes en realidad? El último versículo nos descifra todo. Pablo nos dice, tened este mismo sentir que hubo en Jesús. Tenemos que sentirlo, hermanos. Tenemos que sentirlo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el más precioso ejemplo, hermanos. No te preocupes, no. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el más precioso ejemplo de la palabra humildad, de la cual nos queremos nosotros apropiar. Y la humildad solo proviene de Él. Por eso nos dice su palabra en esta mañana, aprended de mí, sed mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque Él fue primero. No le importó despojarse de sus atrios, hermanos. Un Dios venir a este mundo. No necesitaba Él venir a este mundo. Él lo hizo porque éramos enemigos de Él. Nosotros no lo buscamos a Él siendo enemigos y siendo culpables. Él tuvo que despojarse de sus atrios y venir a este mundo, hermano. En un cuerpo de un hombre. ¿Cómo nació Él, hermanos? En este mundo. En un establo, en medio de animales. Qué más humilde. Nosotros con nuestros seres queridos, con nuestros hijos,
con nuestros nietos, los que tienen nietos. ¿Cómo nos sentiríamos si vemos a un hijo nacer en medio de animales? O a nuestros nietos. Porque a veces podemos soportar lo que nos hagan a nosotros, pero ver lo que le hacen a nuestros seres queridos es lo que más nos sacrifica. Pero ¿cómo nos sentiríamos? Pues un Dios vino y nació un establo, hermanos, por amor a nosotros. Un Dios que fue ofendido. Nosotros, ¿cómo podemos aceptar una ofensa y decir lo que nos dice la palabra de Dios y perdonar? Un Dios que fue ofendido, fue tratado de comilón y de bebedor. Fue tratado hasta como hijo del demonio. Si a nosotros nos hicieran eso y tuviéramos un mínimo de poder, ¿qué haríamos con las personas que nos tratan así? Nuestro Señor, con un poder infinito, porque Él era enteramente hombre y enteramente Dios. Todo por amor a nosotros, hermanos. Hace poco leímos que Él, haciendo un bien, sanando a un hombre torturado con su mano seca, hacían consejo para destruirle. Hermanos, prefirieron un ladrón a Él. Nosotros, que muchas veces queremos ser aceptados por esta sociedad, pues esa sociedad aceptó más a un ladrón que a su Salvador. Fue condenado siendo perfecto, el único que cumplió la ley, fue condenado injustamente. Hermanos, aprendamos de Él, a ser humildes de corazón y tener ese mismo sentir, hermanos. Solo en Él. Mansos. Somos mansos, hermanos. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? Solamente la mansedumbre se puede significar en lo más precioso cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, después de haber sufrido todo lo que sufrió por el hombre, por los que Él vino a salvar, por ser abandonado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprendamos de Él, hermanos, a ser mansos y humildes de corazón. Y como dice su palabra, hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y porque es ligera su carga, hermanos. Todo por amor a nosotros, hermanos. Hermano y hermana, en esta mañana, para ir terminando, acudamos a Él. No menospreciemos la invitación que Él nos hace, porque necesitamos descanso para nuestras almas, hermanos. Amigo y amiga que nos invitas en esta mañana, el Señor te invita. Es lo que te ofrece el Señor, descanso para tu alma en medio de este mundo inclemente, en medio de este mundo egoísta. Pero tampoco pensemos, hermanos, ni confundamos que el Señor nos dice que el descanso para nuestras almas será: estás agobiado con tus deudas, te quitaré las deudas. Estás agobiado por las inclemencias de este mundo, te evitaré sufrir persecuciones. No. Estás agobiado por tener una casa cuando nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde reposar cabeza. Estás agobiado porque se te dañó tu coche o te has quedado sin coche cuando nuestro Señor Jesucristo en este mundo andaba caminando. El Señor no te dice eso, cuando te dice que te dará descanso para nuestras almas. No nos equivoquemos, hermanos. Amigo y amiga que nos visitas en esta mañana. La iglesia de Cristo no es la iglesia de la prosperidad. Lo siento si los defraudo. La iglesia de Cristo, el Señor te invita a caminar contigo, a que descanses en Él,
a pesar por las circunstancias que estés atravesando. Porque el Señor, los que hemos experimentado ese nacimiento nuevo, su misericordia y su amor, sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. A pesar de ser ilimitados, a pesar de ser débiles, a pesar de ser frágiles. Y no solamente que hemos llegado hasta aquí, que el Señor nos ha traído hasta aquí, sino sabemos lo que nos espera, algo eterno, hermanos. Y eso es lo que lo invitamos a ustedes, amigos y amigas que nos visitan en esta mañana. Da ese paso de fe. No lo hacemos con ningún interés propio, sino que queremos compartir lo que se nos ha dado por gracia, amigo y amiga, en esta mañana. Refiriéndome a lo que había mencionado hace un momento en 2 de Corintios, del 7 al 10, Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que es la vanagloria y la altivez, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Le rogué al Señor: quítamelo 3 veces. Y mi Señor Jesucristo me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano y hermana, en esta mañana descansemos en nuestro Señor Jesucristo, descansemos en Él, gocémonos, deleitémonos cuando aprendamos a ser como Él, humildes y mansos. Ayer justamente en el estudio nuestro anciano José Luis nos ilustró cómo deberíamos aprender, hermanos. Porque esa es la vida del cristiano, hasta que el Señor nos recoja, aprender de Él, ser imitadores de Él, para que los que no les conocen, nosotros como embajadores y pueblo suyo, lo vean por medio de nosotros, vean su amor, su misericordia y su perdón en medio de este mundo tan convulso, hermanos. Nos hace mucha falta deleitarnos en el descanso que Él nos ofrece. Que el Señor nos siga bendiciendo. Espero haber podido transmitirle dentro de mi limitado servicio, poder haberle transmitido lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es muy necesario para todos nuestros hermanos en la fe y para nuestros amigos y amigas que aún no dan ese paso de fe. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.